Durán y a la senadora Marisa Martínez, pues por su empeño en sostener este debate a lo largo de un poco de sesiones. Yo he participado tal vez también en un par de ocasiones en que hemos tratado este tema con anterioridad, porque aquí es bueno recordar, me precisaba ahora el senador Nami, que este es el cuarto debate sobre este tema, ¿no? Dos en el gobierno del presidente Uribe y dos en el gobierno del presidente Santos. Y entonces aquí yo quiero dejar planteada desde ya una pregunta que tenemos que hacernos, porque estos debates venían cuestionando al doctor Zamora, pero también lo venía cuestionando muy severamente la Contraloría General de la República, como lo han sabido todos quienes han estado pues en esta comisión y han estado atentos, ¿no? Entonces aquí surge una pregunta que yo sí quisiera que el ministro de Minas nos explicara y el gobierno nacional, ¿por qué sostuvieron a Zamora un año entero? Y ya lleva 8 años, ya, cosa que es curiosa en Colombia, como se señalaba hace un momento, pero además sostenerlo un año entero en el nuevo gobierno, cuando los cuestionamientos eran tan severos y cuando era evidente que aquí había problemas bien graves, señalados pues por nosotros, pero señalados además por la Contraloría. Ya se han dicho aquí, pero quisiera recordarlos un poco pues para redondear la intervención en lo que estoy diciendo, ¿no? Problemas de excesiva tercerización laboral en la ANH, problemas de cifras no confiables en cuanto a reservas de hidrocarburos, en cuanto a confundir reservas probadas con probables, en cuanto a descubrimientos de campos, comercialidad, número de pozos exploratorios realizados, o sea, y había una cosa que llamaba poderosamente la atención. Yo la vez antepasada que mencioné este tema, porque esta es como la tercera vez creo yo que me refiero a este, o la cuarta vez, señalé cómo la Contraloría denunció una cosa que a mí me pareció especialmente grave, ¿no? Y es que había todo un trabajo de hostilidad de hostilidad contra los funcionarios de la Contraloría en la ANH, que le impedían a esos funcionarios realizar sus labores de control de una manera correcta, y conté cómo la Contraloría había protestado porque los computadores de la Contraloría en las oficinas de la ANH les habían sido sustraídos a las escondidas y una noche en una conducta pues que parece es como de películas con los malos actuando, ¿no? Esas fueron cosas que se mencionaron aquí y que, repito, vienen con informes de la Contraloría de hace varios años, no son cosas recientes. Llama a eso entonces, insisto, muchísimo la atención, ¿no? Sobre cómo lo que venía sucediendo allí, ¿no? En el debate de hace unas semanas sobre Pacific Rubiales, yo llamé la atención sobre un tema, senador Namian, que hay que echarle ojo, ¿no? Es que a Pacific Rubiales se le vienen entregando los campos de Rubiales, allá de Campos Rubiales, en contratos que yo expliqué en detalle, no lo voy a repetir, está en internet, cómo cada contrato es peor para la nación. Hasta que al final el último ya es pues, como se dice, la tapa del congolo, ¿cierto? Porque, digamos, que casi que saca, o casi nos saca de cualquier forma de compartir el campo a la nación colombiana, y a duras penas les dejan las regalías con una pérdida enorme, del 30 o del 40%. Campo que le entrega, yo recuerdo que aquí yo lo expliqué, se lo entrega a Pacific Rubiales a sabiendas de que ahí ya estaba ese petróleo, porque yo quiero enfatizar, eso que hay en Rubiales son cosas conocidas desde hace cerca de 20 años, que si no estaban en operación era porque los precios internacionales de los crudos pesados no daban para eso. Y entonces la explicación que aquí dio el doctor Zamora fue tremendamente mediocre. No, es que así son las cosas, y entonces los de Pacific se quedaron con ese regalo, digamos, que les hicieron, cuando lo obvio era haber tomado las medidas para que con ese campo se quedara Ecopetrol. Es decir, aquí hay cosas que son tremendamente llamativas en lo que está sucediendo. Ese es el contrato, si no estoy mal, el CP6 se llama, ¿cierto?, que es una ampliación de Campos Rubiales y de Quifa y Sirirí, que es lo que tienen ahí en esa zona del departamento del Meta. Y en este sentido yo me uno a una preocupación que expresa con precisión la senadora Marisa Martínez, es que nos están diciendo desde que empezó este gobierno que el modelo para Engiominas, que es pues un desastre, consiste en imitar en el mundo minero a la ANH, o sea, a la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Entonces, esto sí es el mundo al revés, ¿no? Es decir, lo que no funciona se coge como modelo
para aplicarlo a otro sector donde por supuesto los intereses también son descomunales, porque es que aquí digamos una cosa, ¿no? La plata que se mueve en esto nadie sabe cuánta es. Nadie sabe cuánta es. Y el desgreño es total. Dijo también la Contraloría General de la República en el informe que yo leí aquí cuando hicimos el debate sobre Pacífico y Rubiales, que tampoco en hidrocarburos había auditoría seria del Estado colombiano, que ya lo había dicho la Contraloría para el caso del carbón y en general para toda la gran minería. O sea, en el fondo, pues, la misma cosa. Bueno, estos son asuntos muy graves. Entonces, yo sí quisiera que el ministro Rodado nos explicara por qué se va a copiar un desastre como el de la ANH. O sea, de Guatemala a Guatepeor, como se dice, de Ingiominas a una copia de la ANH, que en cierto sentido copia al INCO, que es otro desastre de no sé cuántos años. Llama muchísimo la atención todo esto, porque además todo esto es en el mundo de la privatización. Digamos que todas estas agencias son en el mundo en hacer la fiesta de las empresas privadas y particularmente de las transnacionales. Y hay una cosa que me llama la atención, que precisamente ayer alguien me contó. Mañana deben estar, senador Name, en Toronto, en un evento que, pasado el español, se llama algo así como la Conferencia Anual de Petróleo y Gas, o de hidrocarburos, sí, de petróleo y gas de Colombia en Toronto. Allá van a estar Pacífico y Rubiales y Petrominerales y todas. Y los dos invitados especiales de Colombia son el doctor Zamora y, llamativo el asunto, el doctor Álvaro Uribe Vélez. Yo aquí hago una pregunta directa. ¿A qué es a lo que van? Y particularmente me llama la atención, ¿y por qué Álvaro Uribe? Todas estas cosas empiezan en el gobierno anterior. Y señalo más, ¿cuántos altos funcionarios o exfuncionarios del gobierno anterior están trabajando hoy con las grandes mineras o petroleras canadienses que operan en Colombia? De aquí de memoria, por lo menos 2 ministros, el ministro de Minas y la canciller. Entonces hago una pregunta directa aquí, senadores y colombianos. ¿Está haciendo algún trabajo el expresidente Uribe con transnacionales canadienses que operan en Colombia? Es decir, ¿tiene alguna relación contractual, laboral con ellas? Porque además llama mucho la atención que esto preciso suceda en el momento en que hay severos cuestionamientos en lo que tienen que ver con el comportamiento de esas transnacionales en Colombia. Hay un debate inmenso en el país en torno a lo que están haciendo. Es decir, el caso de Marmato, para poner un ejemplo, ¿cierto? El caso de Segovia, para poner otro ejemplo. Sí, bueno, lo que se supo salió en la televisión y en todas partes, pues, o en los medios, porque hay un video, un primo del presidente Santos que trabaja con una de estas transnacionales diciendo que es que todos los problemas en Colombia se resuelven con plata. Ahí está el video, lo pasó la W, pues la información. Entonces, es decir, ¿en qué es en lo que estamos? ¿En qué es en lo que estamos? ¿Qué es lo que está sucediendo? Esos pleitos laborales y sociales del Meta, tanto el de Pacífico, el del Campo Rubiales, como, bueno, tanto el Campo Rubiales como el de Barranca de Upías, en el que estamos todavía en él, digamos, es con transnacionales canadienses. Entonces, hago esa pregunta directa que espero que alguien me responda en este sentido. Por último, agregar esto. Una de las partes más desastrosas del funcionamiento de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y de Ecopetrol y del anterior gobierno y de este, es lo que señalaba también la senadora Marisa sobre las condiciones sociales de esas zonas donde se están desarrollando estos proyectos. Este ya es el tercer conflicto en pocas semanas, Puerto Gaitán, Campos Rubiales y ahora Barranca de Upías, toda una semana de gravísimos problemas, ¿no? Y este punto que es interesante, uno de los deberes que debió haber cumplido el doctor Zamora en la ANH fue haber reglamentado el decreto 1760 del 2003, o sea, 8 años tuvo. Es así que, pues que uno diga qué celeridad, pues que le zumba el viento en las orejas, como dicen los muchachos, no, porque a estas alturas no lo ha reglamentado. Ahora, ¿qué debía reglamentar? Definir los parámetros para la realización de programas de beneficio de las comunidades ubicadas en las áreas de influencia de los correspondientes contratos. O sea, buscar formas para evitar estos conflictos sociales que se están presentando, y en 8 años no pudo reglamentarlo. Y ese era pues el funcionario eficiente que nos tenían
que nos tenían allí. Ahora, lo que hay en Barranca de Upía es muy grave. Un daño ambiental, ahí están los documentos, yo no me voy a extender sobre eso. Un daño ambiental en dos ríos importantes de la región, los ríos Upía y Cabullarito, tan graves que inclusive ya hay, ¿cómo se dice?, cargos a Petrominerales por contaminación y por violar la licencia ambiental, cargos que son del 2009, de julio del 2009, o sea, estamos cumpliendo 2 años, señor presidente, de esos cargos, y es evidente que no han hecho nada, violando la licencia ambiental, ríos que se quedaron sin peces. Es decir, yo aquí hago una discusión que es general y que el país tiene que abocar con seriedad, o sea, porque encuentran petróleo, porque encuentran carbón, porque encuentran lo que encuentren, tienen derecho a atropellar los derechos de los demás. O sea, se supone que hay una norma elemental mínima y es que el derecho de uno llega hasta donde llega el derecho de los otros. Entonces la pregunta es, ¿cómo encontraron petróleo esta transnacional Petrominerales ahí en Barranca de Upía? ¿Tiene derecho a dejar a los pescadores sin pescado? ¿Tiene derecho a dejar a los finqueros de los alrededores sin agua porque la contamina con sus derrames? ¿Tienen derecho a destruir las vías de la región por donde tienen que salir los ganaderos, los arroceros, todo el mundo, porque encontraron petróleo? Esta es la pregunta del millón. O sea, yo quisiera preguntarme, ¿cuál es la norma donde ese derecho, senadora Marisa, está establecido? Entonces, como yo encuentro algún petróleo, entonces tengo derecho a hacer lo que se me antoje. Esto es el tipo de cosas que estamos discutiendo. Esto además peguémoslo con una cosa que es muy grave, que es la ley de regalías. Porque lo que se viene es un agravamiento de estos problemas por la vía de que va a haber menos recursos allí, porque a estas zonas les van a dar un golpe de por lo menos el 70% en sus ingresos, pero sí les van a quedar todos los problemas sociales que vienen pegados de los proyectos petroleros, aumento de los índices de desempleo, prostitución, drogadicción, encarecimiento de los arriendos, de la alimentación, de los fletes, etcétera. O sea, problemas sociales complicadísimos. Todo eso es por lo que están protestando en Barranca de Upía y protesta que debería ser atendida por el gobierno nacional, no con represión. Lo único que se les ocurre es echarle la policía y el ejército encima a la gente, cosa que, por supuesto, es una forma absurda de resolver los problemas, en vez de sentarse con esos compatriotas a ver, bueno, cómo se buscan acuerdos. Ahora, una lógica que yo quiero expresar también mi insatisfacción completa. Parte del problema son problemas laborales, ¿no? Líos de tercerización, que aun cuando haya quienes digan que no es cierto, esas condiciones laborales son condiciones como del siglo XIX. Yo creo nunca haber usado la palabra esclavitud, porque son categorías distintas, pero sí he dicho todo el tiempo que son condiciones laborales como del siglo XIX o los inicios del siglo XX. Eso es lo que está reclamando la gente, senador Mora. Y sin embargo, veo una actitud absolutamente persistente de estas transnacionales y del gobierno nacional para impedir que los sindicalistas colombianos acompañen esos reclamos. Cosa que a mí, francamente, me da mala espina, porque es obvio que trabajadores, gente sencillas, que son buenos soldadores, buenos conductores, buenos para manejar un machín petrolero y todo, pues no tienen por qué saber de pues, estas cosas complejas de las relaciones laborales y todo, ¿cierto? Entonces, mientras del lado de la empresa y el gobierno se sienta, pues, cuanto abogado nacional o internacional hay de esos que saben, pues, volar, es decir, que son capaces, pues, de tumbarlo a uno en un contrato en 7 idiomas y cosas de ese corte, ¿cierto? ¿Sí? A los que reclaman en Barranca de Upía o en no sé dónde, les prohíben tener un asistente, senadora, ¿sí? No, tienen que estar solitos ahí. ¿Con qué propósito? Es obvio, pues engañarlos en el acuerdo, manosearlos y manipularlos. Yo en eso también quiero expresar mi desacuerdo. Yo sigo insistiendo, no es democrático un país donde las gentes sencillas no pueden organizarse de la misma manera que se organizan los patrones. Es que nadie les discute a las petroleras y a quien sea en Colombia el derecho a organizarse y tener todos sus abogados y asesores y de todo. Yo no veo por qué eso solo se pone en duda en el caso de los de abajo, que es un deber elemental. Y yo les pregunto a los senadores, ¿qué senador de la República de Colombia se mete a un litigio sin un buen abogado? Nadie. ¿Quién? Nadie. Y eso se le impone en cambio a los de Barrancas de Upía. Sí. Y hay de que se atrevan a decir que un trabajador, un dirigente del abuso los acompañe, porque eso se vuelve ya como la confesión de un crimen.
Es insensato lo que está haciendo el gobierno nacional. Ahí hay un problema social de proporciones supremamente grandes que se deberían atender con la seriedad que corresponde en estos asuntos. Y por último, terminar con esto, senador Mora. Seguimos preguntándonos dónde está el proyecto de ley del gobierno reglamentario de la reforma constitucional de regalías. Esto que está haciendo el gobierno, el Ministerio de Hacienda, es indebido. Porque no se puede cambiar la Constitución y decir que ese cambio de la Constitución hay que reglamentarlo de aquí al 1 de enero. Pero la norma también dice que si el Congreso no lo reglamenta de aquí al 1 de enero, el gobierno reglamenta por decreto. Y estamos ya, vamos para octubre, y es la hora en que el gobierno no presenta el proyecto de ley, que tiene que llegar a esta comisión, entiendo yo, señor presidente. Entonces, ¿con cuánto tiempo vamos a discutir el proyecto? O lo que va a suceder es que eso se convierte en una argucia y el gobierno nacional, claro, no lo pone por decreto. Un tema, yo llamo a las regiones interesadas en esto, a los departamentos y a los municipios, un tema que puede ser de mayor impacto que la propia reforma constitucional, porque podrías concentrar al final toda la plata en manos de 3 o 4, todo el poder de decisión en manos de 3 o 4, que es lo que yo creo que va a suceder. Inclusive podrían definirse criterios de distribución de los recursos completamente retardatarios, regresivos. Es decir, porque lo que hicieran fuera estimular más las zonas menos pobres, digamos, ¿sí?, en contra de las más pobres. Este es un debate político y público que debería hacerse con toda seriedad. Entonces yo nuevamente le digo al ministro de Hacienda, ministro Echeverri, presente el proyecto, presidente Santos, presenten el proyecto. Ahora, tienen, se supone, votos suficientes, yo no sé, como el no... o sea, exceptuando al Polo, todo el resto del Congreso es gobiernista, o sea que se supone que eso lo pueden hacer con facilidad. Entonces, lo menos es que traigan el debate aquí a la Comisión Quinta y nos damos el gustazo de tramitarlo, ¿cierto?, como debe ser, con todo el rigor que debe dársele a un asunto como este. Muchísimas gracias, señor presidente.